¿Qué tienen en común Erling Haaland, Jude Bellingham y algunos de los mejores fichajes que ha realizado el Real Madrid en los últimos años? Que el club intentó adelantarse al resto antes de que su precio se disparara. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y si el próximo delantero que multiplique su valor ya estuviera delante de nuestros ojos mientras otro gigante de Europa trabaja para cerrar definitivamente esa puerta? Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo con Benjamín Eko. Y hay una razón por la que creo que Florentino Pérez debería volver a mirar hacia este futbolista antes de que sea demasiado tarde. No tiene que ver únicamente con sus goles, sino con el futuro del ataque del Real Madrid. Quédate hasta el final porque esa es la clave de toda esta historia. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Hay noticias que parecen hablar de un club, pero en realidad terminan afectando directamente a otro. La información de las últimas horas se centra en el Manchester United, que mantiene una posición firme respecto a Benjamín Eko. El conjunto inglés considera al delantero una pieza estratégica y no tiene intención de facilitar una salida. A simple vista, un madridista podría pensar que esta noticia no tiene nada que ver con el Real Madrid. Yo creo exactamente lo contrario. Porque cuando un club de la dimensión del Manchester United apuesta tan fuerte por un jugador, lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué. Y aquí comienza el verdadero análisis. Eko no apareció ayer. No es una moda del mercado ni un delantero que haya explotado de la noche a la mañana. Lleva varias temporadas llamando la atención de los grandes departamentos de scouting europeos. También del Real Madrid. Mucho antes de que su nombre empezara a ocupar titulares, el club blanco ya seguía su evolución. Eso significa que el interés nunca nació por una buena racha, sino por unas cualidades que encajan con el tipo de futbolista que históricamente ha buscado la entidad. Sin embargo, existe un detalle que muy pocos están comentando. Cuando se habla de Eko, muchos aficionados piensan automáticamente en Haaland. Y quiero ser muy claro. No estoy diciendo que Benjamín Eko sea Erling Haaland. Sería injusto compararlos como si ya hubieran recorrido el mismo camino. Lo que sí digo es que ambos comparten un perfil extremadamente difícil de encontrar en el mercado actual. Los dos destacan por su imponente físico. Los dos atacan los espacios con una agresividad constante. Los dos poseen una velocidad impropia para futbolistas de su estatura. Los dos dominan el juego aéreo. Y los dos obligan a los defensores a retroceder varios metros simplemente con su presencia. Ese tipo de delantero es un tesoro en el fútbol moderno. Ahora bien, aquí aparece la diferencia más importante de todas. Mientras Haaland se ha convertido en un futbolista prácticamente inaccesible desde el punto de vista económico, Eko todavía representa una oportunidad de mercado. Una oportunidad costosa, sí, pero muy inferior a la inversión que supondría intentar sacar a Haaland de un proyecto consolidado. Y ahí es donde, para mí, Florentino Pérez debería volver a mirar esta operación con muchísima atención. El Real Madrid siempre ha triunfado cuando ha sabido adelantarse al mercado. Lo hizo con jóvenes que terminaron convirtiéndose en referentes mundiales. Lo hizo apostando antes que los demás. Y esa filosofía nunca debería perderse. Porque esperar a que un jugador confirme definitivamente todo su potencial suele tener una consecuencia inevitable. Cuando decides ficharlo, ya no puedes permitírtelo. Eso es exactamente lo que podría ocurrir con Eko. Si termina explotando definitivamente en la Premier League, su precio crecerá de manera exponencial y la competencia será todavía mayor. Entonces todos dirán que era evidente. Todos afirmarán que estaba destinado a convertirse en una estrella. Pero las grandes decisiones nunca se toman cuando todo el mundo está convencido. Se toman mucho antes. Y precisamente aquí aparece una pregunta que divide al madridismo. ¿Necesita realmente el Real Madrid otro delantero de estas características? ¿O estaría dejando escapar una oportunidad que dentro de 2 años podría lamentar profundamente? Esa respuesta cambia completamente la manera de entender esta operación. Hay una pregunta que llevo haciéndome desde que apareció esta noticia. ¿Por qué el Manchester United está tan decidido a quedarse con Benjamín Eko? No me refiero al dinero. No me refiero a los goles. Me refiero a otra cosa. Los grandes clubes tienen cientos de informes sobre cientos de jugadores. Sin embargo, solo unos pocos reciben el calificativo de intocables. Cuando un club decide cerrar la puerta antes incluso de escuchar ofertas, normalmente es porque cree que ese futbolista todavía no ha mostrado su verdadero techo. Y eso me llamó mucho la atención. Porque, curiosamente, esa es exactamente la misma sensación que el Real Madrid tuvo hace algunos años cuando empezó a seguir la evolución de Eko. No era el delantero más famoso. No era el que más vendía camisetas. No ocupaba todas las portadas.
Pero había algo que hacía que los ojeadores regresaran una y otra vez para verlo jugar. Eso nunca ocurre por casualidad. Los departamentos de scouting del Real Madrid no trabajan buscando al jugador que mejor está jugando este mes. Trabajan buscando al futbolista que puede dominar una posición durante la próxima década. Y ahí aparece Benjamín Neco. Quiero que imagines una escena. Es verano de 2028. El Real Madrid necesita un delantero. Eco acaba de firmar una temporada espectacular. Ha marcado goles en la Premier League, en Europa y con su selección. Su valor se ha duplicado. Media Europa intenta ficharlo. En ese momento todos dirán exactamente lo mismo. Era evidente. Pero no. No era evidente. Si lo fuera, todos los grandes clubes apostarían por él hoy mismo. Las grandes decisiones nunca parecen fáciles cuando todavía hay tiempo para tomarlas. Solo parecen obvias cuando ya pertenecen al pasado. Y esa diferencia explica por qué Florentino Pérez ha construido tantos equipos ganadores. No porque siempre acertara, sino porque nunca tuvo miedo de decidir antes que los demás. Ahora bien, también quiero ser justo. Fichar a Eco no garantiza absolutamente nada. Puede adaptarse perfectamente. O puede necesitar más tiempo del esperado. Puede convertirse en una referencia mundial. O quedarse un escalón por debajo de lo que muchos imaginan. Ese riesgo existe. Siempre existirá. Pero hay una pregunta que me parece mucho más interesante. ¿Qué riesgo es mayor? ¿Fichar demasiado pronto? ¿O llegar demasiado tarde? Porque el segundo error ya no tiene solución. Cuando un futbolista alcanza la categoría de estrella mundial, deja de depender únicamente del dinero. Empiezan a influir los proyectos deportivos, la competencia entre gigantes europeos, y muchas veces, la propia voluntad del jugador de permanecer donde ya triunfa. Por eso sigo pensando que el Real Madrid debería volver a estudiar esta operación con mucha atención. No porque el Manchester United esté interesado. No porque la prensa hable de él. Ni siquiera porque tenga un perfil parecido al de Haaland. Sino porque reúne algo mucho más difícil de encontrar. Tiene edad para crecer. Tiene condiciones para evolucionar. Y, sobre todo, tiene un perfil que el propio Real Madrid identificó hace tiempo, cuando todavía muy pocos hablaban de él. Eso significa que la información ya existe dentro del club. El conocimiento también. La única duda es si todavía existe la voluntad de convertir aquel seguimiento en una apuesta real. Y quiero terminar sin darte una respuesta cerrada. Porque creo que esta historia no trata realmente de Benjamín Neco. Trata de cómo se construyen las grandes dinastías. Hay clubes que esperan a que aparezcan las estrellas. Y hay clubes que las descubren antes de que el resto del mundo entienda quiénes son. Durante muchos años, el Real Madrid perteneció al segundo grupo. La pregunta que deja esta noticia es muy sencilla. ¿Debe seguir haciéndolo? ¿O ha llegado el momento de cambiar una fórmula que tantas veces le dio resultado? Esa es la reflexión que quiero dejarte hoy. Y ahora sí, te leo en los comentarios. ¿Tú qué harías si fueras Florentino Pérez?